En este vídeo vamos a seguir hablando de los métodos de selección de inversiones y vamos a empezar a hablar de los métodos de selección dinámicos y en concreto del valor actual neto. Para comenzar, vamos a hablar en general de los métodos de selección de inversiones y comentar que son dinámicos aquellos que tienen en cuenta que el valor del dinero cambia con el tiempo. Es decir, que no se pueden sumar cantidades de distintos periodos de tiempo, porque no valen lo mismo. Por lo tanto, para poder sumarlas, hay que utilizar lo que se conoce como equivalencia financiera. ¿Qué es la equivalencia financiera? Bueno, pues para empezar a explicar lo que es la equivalencia financiera, vamos a empezar a plantearnos unas preguntas. Si nos preguntaran, ¿qué prefieres? ¿1.000 euros hoy o 1.000 euros dentro de 5 años? Yo estoy segura que todo el mundo respondería que prefiere 1.000 euros hoy, porque dentro de 5 años pueden pasar muchas cosas, puede haber riesgo de que yo no lo recupere, el dinero puede haber perdido valor porque haya habido inflación y han subido los precios, o tengo que renunciar a estos 1.000 euros durante un tiempo determinado. Por lo tanto, todo el mundo va a decir que prefiere 1.000 euros hoy. Pero si la pregunta cambiara a ¿qué cantidad sería indiferente para ti a 1.000 euros hoy dentro de 5 años? Pues entonces la persona a lo mejor me diría 1.300 o 1.200 o 1.500. Entonces la siguiente pregunta que tendríamos que hacerle es ¿qué interés anual estarías pidiendo o estarías dispuesto a pedir para renunciar a esos 1.000 euros hoy? Si el tipo de interés que me pide es un tipo de interés I, entonces sería equivalente 1.000 euros hoy a 1.000 por 1 más I elevado a la 5 dentro de 5 años, aplicando un tipo de interés compuesto, es decir, que los intereses generarían intereses. ¿Cómo funciona esto? Si esto lo generalizamos, tenemos que si el tipo de interés sigue siendo I, tendríamos que sería equivalente a 1.000 euros hoy, pues 1.000 por 1 más I elevado a 1 dentro de un año, o sería equivalente a 1.000 por 1 más I elevado al cuadrado dentro de 2 años, o sería equivalente a 1.000 por 1 más I elevado al cubo dentro de 3 años, o sería equivalente a 1.000 por 1 más I elevado a n dentro de n años. A esta operación que estamos viendo aquí se le conoce como capitalizar. Pero al igual que hemos ido en esta dirección, podemos hacerlo en la dirección contraria, es decir, llevar cantidades futuras al presente. Entonces, lo que nosotros tendríamos es que 1.000 euros de dentro de un año se convertirían en 1.000 partido 1 más I elevado a la 1. Y 1.000 euros de dentro de 2 años se convertirían en 1.000 entre 1 más I elevado al cuadrado. Y 1.000 euros de dentro de 3 años se convertirían en 1.000 entre 1 más I elevado al cubo. Y así sucesivamente hasta 1.000 euros de dentro de n años se convertirían en el presente en 1.000 entre 1 más I elevado a n. A esta operación que tenemos aquí de traer cantidades futuras al presente se le conoce como actualizar. Y es lo que vamos a hacer para poder sumar cantidades en el mismo periodo de tiempo y por ello el valor actual neto se va a conocer como la suma de todas las cantidades que tenemos actualizadas al momento cero, es decir, del desembolso inicial y todos los flujos de caja actualizados al momento cero. Por lo tanto, si nosotros tenemos representada una inversión, tendríamos el desembolso inicial ya está en el momento cero. Para actualizar el flujo 1 y llevarlo al momento cero, tenemos que dividir entre 1 más I elevado a 1. Para actualizar el flujo de caja del momento 2 y llevarlo al momento 0, tenemos que dividir entre 1 más I elevado al cuadrado. Para actualizar el flujo de caja del momento 3 y llevarlo al momento 0, tenemos que dividir entre 1 más I al cubo. Y para actualizar el último flujo de caja, que lo vamos a considerar todo en 1, lo vamos a actualizar y llevarlo al momento 0 y sería el último flujo de caja entre 1 más I elevado a n. Si nosotros sumamos todos los flujos de caja y el desembolso inicial que tenemos actualizados en el momento 0, nos quedaría lo que conocemos como valor actual neto. Y la fórmula sería menos el desembolso inicial, más el flujo de caja del año 1 actualizado al momento 0, más el flujo de caja del año 2 actualizado al momento 0, más el flujo de caja del año 3 actualizado al momento 0, y así hasta el último flujo de caja actualizado al momento 0. Una vez que hemos visto cómo se calcula el VAN, vamos a analizar lo que puede ocurrir.
El BAN puede ser positivo y entonces la inversión sería viable, porque que el BAN sea positivo quiere decir que con los flujos de caja actualizados vamos a recuperar la inversión inicial y además vamos a obtener beneficios actualizados. Por lo tanto, la rentabilidad que nos está ofreciendo esta inversión es superior al interés mínimo exigido, que es I. Sin embargo, si el BAN es igual a 0, quiere decir que la suma de los flujos de caja actualizados es exactamente lo mismo que el desembolso inicial. Por lo tanto, nos sería indiferente realizar la inversión que realizar una inversión en el mercado que nos diera el tipo I. Es decir, que la rentabilidad de la inversión es la rentabilidad mínima exigida, o I. Y si el BAN es negativo, la inversión no sería viable, porque con los flujos de caja actualizados no recuperamos la inversión inicial y por tanto tendremos pérdidas actualizadas y la rentabilidad de esta inversión será inferior al tipo mínimo exigido, o a I. Vamos a ver un ejemplo. En el ejemplo nos dice: el desembolso inicial de una inversión es 5.000 euros. Se estima que los cobros y los pagos de los 3 años que dura la inversión se pueden ver en la siguiente tabla. El tipo de actualización es del 4%, es decir, I es el 4%. Y el valor residual es 1.000 euros. Nos pide el valor actual neto y que indiquemos si la inversión es o no viable. Bien, lo primero que vamos a hacer es sacar los datos. Tenemos la tabla con los cobros y los pagos de cada uno de los 3 años que dura la inversión. Tenemos el desembolso inicial y tenemos el valor residual. Y además el tipo de interés o la tasa de actualización, que nos dice que es el 4%, que pasado a tanto por 1 es 0,04. Lo primero que vamos a hacer es calcular cuánto valen los flujos de caja. Para ello añadiremos una nueva columna con los flujos de caja. Y tenemos que si los cobros del primer año son 5.000 y los pagos son 2.000, el flujo de caja del primer año es 3.000, que es la diferencia entre 5.000 y 2.000, que el flujo de caja del segundo año es la diferencia entre 10.000 y 6.000, que es 4.000, y el flujo de caja del tercer año es la diferencia entre 15.000 y 10.000, que es 5.000. Además, a este flujo de caja del último año hay que sumarle el valor residual, que es 1.000, por lo cual el flujo de caja total, o lo que vamos a considerar, será 6.000 euros. Vamos a representar la inversión. La inversión representada tenemos el desembolso inicial en el momento 0 y los distintos flujos de caja en cada uno de los momentos. Como vemos, el último flujo de caja es la suma del flujo de caja que se calcula como los cobros y los pagos más la suma del valor residual. Una vez representada la inversión, vamos a calcular el BAN. Para ello tenemos que actualizar cada uno de los flujos de pago al momento 0 utilizando una tasa de actualización del 4%. Por lo cual, 3.000 actualizado al momento 0 será 3.000 entre 1 más 0,04, que es 1,04 elevado a la 1. 4.000 actualizado al momento 0 será 4.000 entre 1,04, 1 más la tasa de actualización elevado al cuadrado. Y 6.000 actualizado al momento 0 será 6.000 entre 1 más la tasa de actualización, que es 1,04 elevado a el año, al cubo. Por lo tanto, tenemos que el BAN va a ser la suma de todas estas cantidades. Expresándolo, tenemos que el BAN es menos 5.000 más el flujo de caja del primer año actualizado al momento 0, más el flujo de caja del segundo año actualizado al momento 0, más el flujo de caja del tercer año actualizado al momento 0. Y esto nos da 6.916,82 euros. Por lo tanto, como es positivo, quiere decir que la inversión es viable. Es decir, que la empresa está obteniendo 6.916,82 euros de beneficio actualizados, es decir, la diferencia actualizada de los flujos de caja menos el desembolso inicial, y que además la rentabilidad de la inversión supera el 4% exigido. Es decir, que la rentabilidad, que voy a llamar R de la inversión, supera al 4%. Por lo tanto, realizaríamos la inversión. ¿Qué ocurriría si tenemos más de una inversión que elegir? Bueno, pues si tenemos más de una inversión que elegir, nos quedaríamos con aquella que tenga un valor actual neto mayor, porque eso significa que nos va a dar mayor rentabilidad y que se van a obtener mayores beneficios actualizados.